Abran sus Biblias en Lucas. ¿Se les usa un poco más? Sí. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. ¿Qué dije? Lucas 2. Entramos en la era, un poquito menos. Entramos en la era de la comida. Entramos en la era de que este mes es la celebración de compras. Entramos en el mes de regalos, en el mes en que todos se perdonan y pasando enero otra vez vuelven a ser enemigos. Entramos en el mes de la celebración de los árboles de Navidad, las luces, pero eso no es Navidad. Ninguna de esas cosas es Navidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la Navidad. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es Navidad? ¿Qué significa Navidad? La palabra Navidad, ¿saben qué significa? ¿Qué significa? Significa nacimiento. Vamos a ver cuál es realmente el propósito de la Navidad. ¿Por qué nosotros festejamos la Navidad? ¿Sí? Y en Lucas capítulo 1 nos habla acerca del nacimiento de Jesús, en qué circunstancias Él nació y por qué Dios lo envió a este mundo. Ahora, yo no tengo nada contra el árbol. Hay muchos, ahorita hay muchos, ustedes deben de entender que hay muchas personas que están en contra de esto. Hay otros que están a favor. Hay otros que lo condenan. Hay otros dicen que es del diablo. Otros dicen que no. Otros dicen que no se debe de poner. Otros dicen que Jesús no nació y no se debe de festejar nada, porque Él no nació el 25, nació en septiembre. Otros dicen que no, en agosto, septiembre. Otros dicen que en junio, julio. Y no hay una enseñanza uniforme en cuanto a eso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, yo ahorita no voy a hablar del árbol, porque no me interesa. Para mí no lo adoramos, es un adorno, es como la primavera. ¿Sí me explico? Aunque mucha gente se le ocurrió decir que el árbol no se debe de poner porque era una celebración pagana, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles. Pero a mí lo que me interesa es el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. ¿En qué circunstancias vino? Y cuando Él vino, Roma era la potencia en ese tiempo y estaba Augusto César de emperador. Y fue un emperador cruel. ¿Sí? Y Dios no mandó a Jesucristo en una etapa buena, sino en una etapa en la cual su nación estaba conquistada por los romanos. Y dice aquí que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Dónde vivía José y María? ¿Alguien sabe? ¿En dónde nacía? ¿En dónde vivía? Nacía o vivía María y José antes de ser empadronados. ¿Dónde estaban? Estaban en Nazaret.
Y entonces Dios movió todos, ¿sí? Las circunstancias para que se hiciera un empadronamiento y cada quien tenía que ir a su ciudad natal. Probablemente a María y a José se les había olvidado dónde iba a nacer Jesucristo. Si no se hubiera hecho este empadronamiento, probablemente ellos se hubieran quedado ahí. Pero había un escrito en el libro, en varios libros, en que Jesucristo tenía que nacer en Belén. Era una profecía en la cual se tenía que nacer ahí. Y se tenía que cumplir porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero ellos voluntariamente probablemente ni se acordaron de que Jesucristo tenía que nacer en Belén, que significa ciudad de paz, de pan, perdón. ¿Sí? Y dice aquí que todo el mundo fuese empadronado. Tenían que cumplir con los deberes que Roma había establecido. Y en el versículo 2 dice: este primer censo se hizo siendo Cironio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿De dónde era esta mujer y este hombre, José y Jesús? ¿De dónde eran? No, ellos eran de Belén. Ellos estaban viviendo ¿dónde? En Nazaret. Jesucristo se había profetizado que él tenía que nacer en Belén, de la tribu de Judá. La salvación viene de los judíos. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no escogió a los mexicanos? ¿Por qué no escogió a los africanos? Porque Dios no escogió a una nación. Dios escogió a un hombre que se llama Abraham, y de Abraham nació una nación, y de ahí vienen los judíos. No es porque Dios sea elitista, sino que Dios escogió a un hombre, y de ese hombre hizo una nación, y de ahí proviene la nación judía. Y Dios había prometido que de la nación o del pueblo judío iba a nacer el Cristo, e iba a nacer en Belén. Entonces este censo se hizo para cumplimiento de la profecía que Dios había dicho 750 años antes de que Jesucristo naciera. Mucha gente piensa que son ocurrencias, pero la Biblia es un libro de cumplimiento de profecías. Y en este tiempo se estaba cumpliendo la profecía. Estaba Cirenio, gobernador de Siria. Versículo 3 dice: iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces María y José eran de la ciudad de Belén, y ellos tenían que ir a Belén para cumplir con este empadronamiento. Pero también se tenía que cumplir la promesa de que Jesucristo tenía que nacer ¿dónde? En Belén, que significa ciudad de pan. Dice: y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de José. Entonces, José subió, ¿de dónde? De Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. O sea que Jesucristo era descendiente de la familia de David. O sea, sus familiares, todos ellos descendían de la familia de David, que era rey o fue rey de Israel. Versículo 3. Perdón, versículo 5. Dice: para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, yo quiero que ustedes vean el panorama, porque lo que sucedió con María y con José fue algo extraordinario. Ellos tuvieron que desplazarse de una ciudad que estaba alejada, y su medio de transporte para María era un animal de carga, ¿sí? O sea, no fue fácil trasladarse de esa ciudad a Belén. Pero, sin embargo, ellos tenían que cumplir con la promesa, y Dios permitió, Dios movió las cosas para que se hiciera un empadronamiento y Jesús fuera a Belén en el vientre de María y ahí naciera. ¿Cuál es el propósito? Versículo 6.
Dice, y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Aquí hay una cosa importante. María tuvo más hijos. Cuando se habla de hijo primogénito significa que es el primero de muchos. Cuando se habla de unigénito es único, no hay otro más. Entonces se habla aquí del primogénito. Sabemos más adelante que cualquier Biblia dice que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. ¿Sí? Esto quiere decir que José y María tuvieron una relación sexual y tuvieron hijos, hermanas y hermanos. Jacobo, el que escribió el libro de Santiago, es hermano de José. Y hace poco los arqueólogos descubrieron la tumba de Jacobo, que es Santiago, ¿sí? Que decía Santiago, Jacobo, hermano de Jesús. ¿Sí? Entonces dio a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, estaba tan saturada la ciudad que esa ciudad no tenía donde albergarlos y ellos tuvieron que ir a un establo. Y cuando nace Jesús, nace en un pesebre. Jesús era Dios encarnado. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, pero no vino con pompa, como hoy los reyes y los sacerdotes y mucha gente viene con pompa. Jesús vino, ¿sí?, como un ser humilde. Él no vino con sus credenciales de Dios o de Todopoderoso. Él vino en el nombre de su Padre, que es Dios, pero él vino humilde. Él nació en un pesebre. Bueno, nació en un establo y lo pusieron en un pesebre. ¿Sí? No había pañales Clean Bebé, no había no fue al Hospital Ángeles como muchos de nosotros nacimos. Él nació, ¿sí?, en un establo, sin ayuda de enfermeras, sin ayuda de nada, para que no nos estemos quejando que nacimos, ¿sí?, en el hospital más chafa. Jesús no nació ni siquiera en el hospital más económico. Jesús nació en un establo. Y vemos que Jesucristo en este tiempo, ¿sí?, que estaba naciendo, estaba Herodes, estaban los Césares, en este caso Augusto César, y ellos dominaban y se habían declarado dioses. ¿Sí? Entonces, cuando nace Jesucristo, ellos se sienten amenazados, porque dice el versículo 8 en adelante, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sí? Y aquí se les apareció, o se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, y los rodeó el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. O sea, las nuevas que traían los ángeles eran unas buenas noticias de gozo y de alegría. El ser humano, a través de la historia, vemos que la historia es la memoria del mundo, y que la historia nos relata la condición tan lamentable del ser humano. El ser humano se cree bueno, el ser humano cree que todo lo puede, que es autosuficiente, pero vemos que ha habido una decadencia a través de los siglos del ser humano, y hoy lo vemos, y que ninguna filosofía ha funcionado. Son pseudociencias, no se puede comprobar científicamente ni la psiquiatría ni la filosofía, ¿sí?, de diferentes filósofos que realmente den resultado para la transformación del ser humano. Ha habido una decadencia en lugar de ser algo que realmente transforme al ser humano. Pero Jesús nació para salvarnos. Jesús nació para rescatarnos. Dice el versículo aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Salvador se festeja el día 25. El día 25, casi en todos los países, excepto en Israel y en alguno otro, creo que en 2 países no se celebra el nacimiento de Jesucristo el 25. Pero es algo sobrenatural que el día 25 se utilice para celebrar en todo el mundo el nacimiento de Jesús.
¿Me explico? Aunque Jesús no nació el día 25. Jesús no dejó una fecha de nacimiento. Cuando los pastores estaban pastoreando las ovejas, regularmente ellos no estaban en el campo, ¿sí?, en el tiempo de la helada, en el tiempo del frío, porque era muy intenso. Y entonces se supone que Jesús nació en junio, julio, agosto, septiembre. ¿Me explico? Que todavía había, sí, un clima mejor. Pero ellos estaban ahí, los pastores, y se les da este anuncio a gente humilde. Dios no les dijo a los sacerdotes, Dios no les dijo a los que estudian o eran estudiosos de la Biblia, a los profetas, a los sacerdotes que iba a venir Jesucristo. Lo dijo a gente humilde, pastores que estaban ahí en el campo, y les dijo: ¿saben qué? Ha venido un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Y ese Salvador los puede salvar de su condición tan lamentable que tenemos los seres humanos. Entonces Jesús vino a salvar. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Hoy celebramos con árboles, como decía, ¿sí? El árbol, decimos árbol de Navidad, árbol de nacimiento, que eso es lo que significa Navidad, ¿sí? Le ponemos esferas, le ponemos luces, pero ese no es el objetivo de la Navidad, no son los regalos. El hecho es de que Jesucristo vino a salvarte y a rescatarte de la condición en la que nosotros nos encontramos, en la condición en la que el ser humano se encuentra. ¿Sí? En el versículo 12 dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, los mandó a ver, para que ellos vieran físicamente a aquel que había nacido de una virgen, de una mujer que no había tenido relaciones sexuales. ¿Sí? Que por cierto, la Iglesia Popular dice que las relaciones sexuales son malas. Las relaciones sexuales no son malas, las relaciones sexuales son malas fuera del matrimonio, pero la relación sexual es buena y trae gozo, y eso lo dice la Escritura. Porque dicen que María fue inmaculada, que ella nunca tuvo relaciones. Sí las tuvo. Después de que tuvo a Jesucristo, ella tuvo una relación íntima con José y le nacieron hijos. Pero lo importante de todo esto es que Dios nos envía a estos pastores para que vean envuelto a este niño y den testimonio acerca de lo que les dijeron los ángeles a ellos, y vieran a Jesucristo, un bebé, ¿sí?, que estaba ahí y que tenía que ser visto por todos y reconocido por todos. Versículo 13, perdón. Dice: y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ahora, el propósito de que haya venido Jesucristo y el propósito de estas fechas que nosotros estamos celebrando o vamos a celebrar es para exaltar el nombre de Jesús. ¿De qué nos viene a salvar? Bueno, todos nosotros vamos a morir. No hay ninguna persona aquí que no vaya a morir. La gente dice: bueno, yo muero y se acabó todo el asunto. ¿No? Se acabó el sufrimiento, se acabó la angustia, se acabaron los pagos, se acabó todo. Muero y se acabó todo eso. Pero resulta que eso no es verdad. Resulta que el cuerpo muere, vuelve a la tierra, pero el espíritu y el alma que le dan vida a este cuerpo tienen un destino eterno, jamás van a morir. Y Jesús vino para que tú y yo fuéramos salvados de una condenación eterna. El propósito de la Navidad no es que Jesucristo haya nacido. El propósito de la Navidad es a qué vino Jesús. Dice la palabra que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y Jesús, cuando Él murió por nosotros, nos salvó o salva a aquellas personas que creen en Él.
Porque Él pagó todo el daño que nosotros hemos hecho. Si has mentido, eres un mentiroso. Si has robado, eres un ladrón. Y Dios dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Dios dice que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Entonces nadie va a entrar. Sí, aquellos que creen que Jesús vino a perdonar sus maldades, a salvarlos de ellos mismos y a salvarnos del enojo de Dios que tiene contra la humanidad, porque Dios está enojado contra la humanidad. Vemos ahorita la condición del ser humano, es lamentable. Divorcios. ¿Cuántos divorcios hay en México? Más de 2 millones al año de divorcios. Tratando de corregir eso, empoderan a la mujer, ¿no? Dejando a los hijos en la casa sin ningún resguardo. ¿Por qué? Porque no hay una relación entre padres y hijos, porque ambos están ocupados. Y la familia que está pasando se está destruyendo. Han tratado o están tratando de arreglar las cosas desde el punto de vista humano, pero Dios creó el matrimonio, Dios creó a la familia y Él dice de qué forma se tiene que llevar a cabo. El hombre fue diseñado para mantener a su familia, tiene las agallas y la fuerza para mantener a su familia. Desgraciadamente la ideología de ahora es un consenso de 50 y 50. Yo pongo mis 50 y tú pones tus 50. No te metas con mi otro 50 ni yo me voy a meter con tu otro 50. Somos independientes aunque estamos juntos. Pero el matrimonio es un trabajo de todos los días. Y cada quien tiene un rol en la familia. El hombre tiene un rol. El hombre es proveedor. ¿Sí? El hombre es la cabeza de la casa. ¿Qué significa cabeza? Significa río que nace, ¿sí? O fuente de vida. ¿Qué debe de producir el hombre? Una fuente de vida en su familia. Y la mujer es ayuda idónea. ¿Qué significa idónea? Ideal. El hombre está de cabeza ahorita, ¿sí? La mujer ya no necesita al hombre, dice: ya no te necesito porque yo gano más que tú. Yo soy, regularmente a veces las mujeres, muchas veces la mujer, cuando se mete a trabajar y ambos trabajan, la mujer gana más a veces que el hombre. Y lo digo porque yo tengo contacto con matrimonios, ¿sí? ¿Y qué hace la mujer? Se independiza del hombre y empieza un fracaso. Ya no te necesito. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que ya no hay ese deseo de necesidad de la mujer hacia el hombre. ¿Y el hombre qué está haciendo? Bueno, dices: ¿tú quieres vivir así? Pues está bien, ¿no? Y le dice: ¿quieres estar tú en ese sistema de pensamiento? Pues ahora tú trabajas, ahora tú haces las cosas, ahora tú pones el foco, ahora tú haces esto. Y se ha perdido realmente el rol de cada persona. Entonces, ¿qué sucede cuando se pierde eso o cuando suceden esas cosas? Que hay crisis en el mundo. Crisis ahorita, ¿sí? Crisis de identidad de género. Crisis. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a contrarrestar esa ideología. Y para eso nosotros fuimos levantados. Porque Jesucristo vino precisamente a salvarnos de un sistema de pensamiento corrupto y que está, ¿sí?, a punto de fallecer, y lo estamos viendo, ¿sí? Si realmente nosotros estuviéramos en la condición correcta, en el sistema de pensamiento correcto, no habría ningún problema. ¿Pero por qué lo han? Porque han atentado contra lo que Dios ha hecho. Hemos atentado contra eso, ¿sí? Y se han cambiado los parámetros. Entonces Jesús nos vino a salvar. Y estos ángeles enviaron a estos pastores a que lo vieran a Jesús, que había nacido y que estaba en un pesebre. Ese Jesús es el mismo que murió en una cruz. Ese Jesús lo adoraron.
Ese Jesús le trajeron oro, mirra, ¿sí? Aceites, piedras preciosas, porque Él era el Rey de Reyes. Pero ¿quién lo adoró? Se supone que los magos, ¿sí?, que venían a ver a Jesús eran persas, ¿sí? Y que esos magos, ¿sí?, nos dicen que la salvación era para todos los seres humanos. No es solamente para algunos, sino para todos aquellos que creen en Jesús. ¿Y qué vinieron a hacer? Vinieron a adorarle, a exaltarle. Herodes, cuando supo esto, dijo: ¿sabes qué? Sí, ve a verlo, y cuando tú ya sepas y dónde está, me mandas decir a mí. Pero el deseo de él era matarlo. A Jesús trataron de matarlo desde pequeño. ¿Saben por qué? Porque Jesús es peligroso y sigue siendo peligroso para la ideología de este mundo. La ideología religiosa y la ideología política que hay hoy en el mundo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único que puede salvar a la sociedad, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Porque aquí encontramos, no es un libro religioso, es un libro que nos enseña a tener valores éticos y morales, los cuales, si los practicamos, nos damos cuenta de que estos exaltan al ser humano, pero exaltan primeramente a Dios, que Él los ama. Entonces, en el versículo 16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos estaban ahí, ¿sí? Y el niño estaba acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Inmediatamente después de que los ángeles les dijeron: ¿sabes qué? Van a ser un niño, y este niño es el Cristo, es el Salvador. Imagínense, inmediatamente estos niños o estos pastores dijeron a la gente lo que habían escuchado. Nosotros tenemos que pasar el legado de Jesús. Nosotros tenemos que decirle a la gente que Jesús, ¿sí?, Él puede transformar la vida del ser humano. Al menos transformó la mía. Después de ser un delincuente, después de ser una persona mala, adúltero, traficante y lo que tú quieras, Dios transforma la vida de los seres humanos. Ni la psicología ni la psiquiatría pueden hacer eso, pero Jesús sí. Y cuando creemos en lo que Él hizo y hablamos de lo que Él hizo, estamos dando testimonio de que este niño, que después fue un adolescente y después fue un adulto y que dio su vida voluntariamente por nosotros, puede transformar la vida del ser humano. Y que Él dijo: yo soy. Vean, esto es un desafío para todo el sistema de pensamiento filosófico. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Buda nunca dijo: yo soy el camino ni soy la verdad. Buda dijo: busquen la verdad. Stalin y Lenin, que fueron comunistas, dijeron: destruyamos la moral y conquistemos al mundo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que nosotros tenemos que seguir, o que la gente quiere y tiene necesidad, se trata de Jesús. Y por eso dice: al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los ángeles les dijeron: este es el Cristo, el Salvador. Ya ha venido a rescatarnos, a salvarnos de la vida miserable que nosotros llevamos. Versículo que sigue. Y dice: y todos los que le oyeron, ¿qué dice? Se maravillaban de lo que los pastores les decían. ¿Quién les dijo que había nacido ese niño? ¿Cómo llegaron aquí? Se preguntó José y María. Tuvo que haber sido algo sobrenatural que los impulsó. ¿Quiénes les avisaron? Los ángeles. Sí. Dice en el versículo: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, ellos no hablaron fábulas ni cuentos, como dicen muchas personas por ahí, que el cristianismo es una fábula. Una fábula es un cuento que no es verdad. Es un cuento que inventa la gente. Pero el cristianismo es real. Es lo que la gente vio y que lo que la gente escuchó.
y que a través de los siglos el pensamiento y la filosofía de Jesucristo sigue vigente y sigue transformando a la gente, y no es como Sócrates, ni es como Aristóteles, ni es como Descartes, ni es como ninguno de esos seres humanos que su filosofía se murió. Pero Jesús sigue vigente y siguen atacándolo. Y siguen atacando este libro. ¿Por qué? Porque este libro es la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Entonces ellos, ¿sí?, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. Entonces, ellos fueron testigos oculares de este hecho sobrenatural. ¿Sí? Vamos al libro de Mateo, por favor. Y vamos a ver cómo se narra aquí la historia del nacimiento de Jesús. Ahora, mucha gente dice que los evangelios se contradicen. Los evangelios no se contradicen. Si nosotros fuimos a la escuela, sabemos lo que son los cuadros sinópticos. ¿Sí? Y los cuadros sinópticos lo que significan es que yo, por ejemplo, ellos están aquí y yo estoy acá enfrente. Ellos van a hablar de lo que ven aquí enfrente, pero no pueden ver lo que está acá de este lado. Pero es la misma sala. Entonces, ese es el punto de vista en que se vean las cosas. En el caso del libro de Mateo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen bien, antes que tuvieran una relación íntima, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, nosotros decimos, ay, esto es fantasioso, ¿no? Antes, ¿cuándo sucedió? ¿Cuánto tiempo tiene de aquí hacia atrás que sucedió esto? 2000 años, un poco más. Hoy sabemos que las mujeres prestan su vientre para tener hijos. ¿De quiénes? De otros. Yo he sabido de suegras o de mamás que prestan su vientre porque su hija no pueden tener hijos y prestan su vientre. ¿Qué hizo María aquí? Hizo lo mismo. Ella prestó su vientre, pero no era su madre. Era su madre en el sentido natural, pero él no fue concebido como nosotros fuimos concebidos desde el punto de vista de una relación íntima hombre y mujer. Fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. María prestó su vientre nada más. Dice el 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora vean, esto es algo impactante, porque imagínate que llegue tu esposa, no, pues fui embarazada por el Espíritu. Sí, mi vida. ¿Sí? Y Jesús, José dijo, no quiero hablar. Era un hombre honorable, era un hombre con principios, porque yo he visto ahora que tanto la mujer o el hombre son engañados y hablan pestes de su pareja. O sea, qué triste es eso. ¿Sí? Que el hombre y la mujer, después de que se separen, lo vemos en la televisión, que después de que se separan están diciendo cosas íntimas de la gente con la que estuvo y supuestamente amó. José, se habla poco de José, pero este era un hombre realmente. José, su marido, como era justo, o sea, era un hombre que había creído en Jesús, era un hombre que creía en Dios, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si él hubiera hablado y hubiera dicho, yo no creo, María me engañó, fue una fornicaria, ¿qué hubiera pasado en ese tiempo? María hubiera sido apedreada, porque era la ley de ese tiempo. Pero él guardó el secreto. ¿Qué pasó después? Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es engendrado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona
tiene un pronombre personal que es el Espíritu Santo, al cual, sí, vino también con el propósito de enseñarnos toda la verdad. Y dice que el Espíritu Santo, sí, fue quien engendró a Jesús dentro del vientre de la madre. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano cuando nace? ¿Qué engendra el ser humano cuando nace? Tiene un hijo. ¿Qué le transfiere? La maldad. La maldad. ¿Sí? El pecado entra en el ser humano. Y desde pequeño el niño, ¿qué hereda? ¿Qué es pecado? La palabra pecado es errar, no dar en el blanco. Ese niño tiende a ser rebelde. No hagas eso, ¿qué hace? Lo hace. Entonces nosotros engendramos esa maldad. El niño es rebelde desde pequeño. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de maldad de los padres hacia los hijos. ¿Sí? No es que el padre sea malo, no es que la madre sea malo, sino que el ser humano tenemos una tendencia a hacer lo malo. Entonces el Espíritu Santo viene para que nosotros podamos respaldar nuestra vida y Él nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer. Aquí fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nosotros, ¿cómo somos engendrados? Por el Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesucristo, Dios entra dentro de ti, el Espíritu Santo, que es Dios, entra dentro de ti. ¿Y qué crea dentro de nosotros? Una nueva criatura, una nueva creación. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Engendró a Jesucristo dentro del vientre de la madre. Y dice el versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué lo va a salvar? De sus pecados. De sus pecados. ¿Qué es pecado? La palabra pecado en el griego es la palabra hamartia, que en su interpretación más suave significa errar, no dar en el blanco. Todos los que estamos aquí hemos errado, no hemos dado en el blanco. Tú has mirado a una mujer que no es tu esposa, no has dado en el blanco, y tú sabes dentro de tu corazón. Sí, las mujeres se rebelan en contra de la autoridad del ser humano, de su esposo. Y rebelarse contra la autoridad del esposo es obstinación, terquedad. Y la palabra lo traduce como idolatría. Entonces el ser humano tiene tendencias al pecado, a hacer lo malo. Y Jesucristo vino, nació, creció y murió en una cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el pueblo? El pueblo de Dios no solamente es Israel, somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida, aquel que sabe que dentro de su corazón necesita un cambio. Puede tener dinero, puede tener una profesión, puede tener el mejor carro, la mejor casa, pero hay un vacío en su corazón y ese vacío solamente lo llena Jesucristo, porque el hombre está diseñado para contener a Jesucristo dentro de él. Pero Jesucristo viene a perdonar ¿qué? Pecados. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 3, 23. Romanos 3, 23. Ahora vean, todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, hemos hecho algo malo. O alguien aquí no ha hecho algo malo. Pero vean lo que dice la Biblia. Él engloba al género humano ¿en qué? En que todos, por cuanto todos pecaron, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, los seres humanos voluntariamente hemos hecho lo malo. ¿Sí? Hemos pecado. Cualquier cosa que se llame pecado. Eso nos separa de Dios y se ha separado al mundo de Dios.
¿Por qué el ser humano es destructivo en sí mismo? Por ahí hablamos la otra vez de la autoestima. Si el hombre pudiera autoestimarse, no se destruiría. Pero aun cuando la psicología dice que el hombre lo que le falta es autoestima, vemos lo contrario en el ser humano. ¿Qué pasa? Que es destructivo en sí mismo y que el peor enemigo de él mismo es él. Nosotros, dice aquí, por cuando todos pecaron estamos destituidos, quitados. Versículo 24. Siendo justificados, ahora vean, hay una solución para lo que nosotros hemos hecho mal. Probablemente ya no puedas arreglar las cosas que hiciste mal, ya no. Pero puedes cambiar de vida. Puedes ser justificado. Dice, siendo justificados, ahora esta palabra justificados significa declarar inocentes. ¿Qué hace Dios cuando tú crees en Él? Todo lo que tú hiciste en el pasado, si abortaste, si engañaste, si robaste en tu empresa, no sé lo que es, Dios lo perdona y te justifica y te declara inocente. Esto es lo que significa justificados. Declarar o pronunciar justo o inocente a una persona. ¿Y cómo lo hace? Gratis. No tienes que irte a Chalco de rodillas. No tienes que hacer nada. Tienes que creer. Dice, siendo justificados gratis. Ahora, por su gracia. O sea, es un regalo. Gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Es la palabra charis, que significa regalo inmerecido. Tú no mereces que Cristo haya muerto por ti. Tú no mereces que Cristo viniera a salvarte. Él estaba tranquilo, pero sin embargo vio tu condición, que lloras en la noche, que estás preocupado, que estás angustiado y que eso te ha acelerado, ¿sí? Y dice, por su gracia, por su regalo, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Redimir es pagar, ¿sí? Un precio por algo que está perdido. Entonces, Él nos redimió del pecado que es en Cristo Jesús. O sea, Él nos redimió en Cristo Jesús para que nosotros fuéramos perdonados, fuéramos liberados. Él pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Su sangre, su vida. ¿Me explico? Y por eso vino a nacer Jesucristo. Por eso celebramos a Jesucristo en Navidad. No es árboles, no son regalos, aunque no tiene nada de malo. Después voy a hablar un poco de eso. Antes, me adelanto un poco, poníamos, no sé si ustedes pasaban en su casa, pero antes se acostumbraba que en Navidad poníamos regalos. No sé si ustedes lo practican, pero en mi casa lo practicábamos la familia. Yo tengo 60 años. Sí, 60 años que se practicaba eso, que yo viví eso. ¿Sí? ¿Por qué no creen que tenga 67? Yo voy a cumplir 70. Me faltan 3. Bueno, se hacía se reunían las familias y entonces se hacía una cena, y en esa cena se regalaba ¿qué? Se hacían regalos. ¿Sí? Ahora, esto que está haciendo Jesús aquí, dice, siendo justificados gratuitamente, es un regalo. La salvación es un regalo para ti. Nosotros, en el grupo que estamos los sábados, decidimos, bueno, se los propuse, que nos regaláramos algo en Navidad. Entonces, el grupo que toma estudios el sábado, los vamos a regalar, los vamos a poner aquí, y el día 13 los vamos a abrir aquí, para que el próximo año, si tú quieres, todos nosotros escojas a alguien en la tómbola y puedan regalarte algo. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de lo que hicieron los magos a Jesús.
que recuerdes que Dios te regaló o que es gratis por su gracia la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sí me entienden? O sea, todo tiene un propósito, pero hay gente que lo ve mal. Pero sin embargo, Jesús vino a redimirnos, ¿sí?, de este pecado, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención significa un pago. Y les voy a decir cómo yo entendí esto. En 1988, más o menos, yo estaba preso en Santa Marta. Y resulta que yo ya me caí por delincuente. Me avergüenza, pero lo digo. Sí. Y Dios me rescató ahí. No lo acepté porque yo quería salir de la cárcel. Porque aún en la cárcel yo tenía poder. Pero resulta que no era feliz. Y lo acepté porque yo estaba así. Me convierto al cristianismo, creo en Jesucristo y empiezo a ser pastor de una iglesia dentro de la casa. Bueno, la iniciamos. Y resulta que un día le di trabajo a uno que se reunía conmigo. Yo tenía lo que era la panadería y una cafetería en Santa Marta y le di trabajo. Entonces un día durmiendo, como a las temprano, yo creo que era como a las 5 de la mañana, se metieron a la celda y se llevaron cosas, ¿no? Y entonces yo le dije a este muchacho, tú sabes quiénes fueron, así es de que te voy a pedir por favor que los contactes y que vengan a verme, les voy a pagar por mis cosas. Entonces llegaron ellos y le dije, dice, me empezó ahí a sacar sus credenciales, que él había matado a otro, a mí no me interesa. Yo lo que quiero son mis cosas, ¿no? Y te voy a pagar por eso. En el momento que yo les estaba dando el dinero, Dios me enseñó que eso es lo que había hecho por mí. Yo le estaba pagando por algo que había sido mío. Nosotros nos desviamos, el ser humano se ha desviado y Jesús vino a pagar por ti y por mí que estamos desviados. Y fue de esa manera en que Dios me mostró, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo es lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Tú estás pagando por tus cosas, yo estoy pagando por ti, que yo te creé y estoy dando mi vida para que seas salvado. Él me redimió. Yo redimí mis cosas a través de ¿qué? De un pago. Pero Él me redimió, Él pagó mis pecados y mis maldades con su sangre, no con cosas materiales. Él dio su vida voluntariamente por mí. Porque la paga del pecado es tremenda. Hay una paga por la maldad. Tú robas. Si trabajas en una empresa y te descubren, ¿qué sucede? Lo más probable es que te corran. Pero si va más allá, ¿a dónde te meten? O sea, el pecado tiene una paga. Vean lo que dice Romanos 6, 23. Tiene una paga. No vas a ser feliz porque hay una paga del pecado. Si yo ahorita me meto una tacha o me meto no sé, marihuana, cocaína, ¿qué sucede? Me transformo, ¿no? ¿En qué me transformo? En una persona que no soy yo. Y si era una persona insegura, ¿en qué me convierto? En una persona aparentemente segura. Si era una persona que no bailaba ni hablaba, ¿qué hago? Baila. Porque, pero es algo ficticio. Es algo que no es real. Es algo que provoca en mí que yo tenga un comportamiento que no es el mío. ¿Sí? Y eso se le llama pecado. ¿Sí? Dice, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Todos vamos a morir. Yo te pregunto, ¿tú te vas a morir? No es,
no es una maldición, sino que a todos nos va a tocar. No sé quién va a morir antes, si yo o ustedes o cualquiera. Pero vamos a morir. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos? Porque el ser humano pecó. Más la dádiva. Esta palabra dádiva es regalo. Más el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la paga del pecado es muerte, pero Dios te quiere regalar ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si yo creo en Jesús, mi pecado, ¿cómo queda? Saldado, porque Dios ya lo pagó, Jesucristo lo pagó. ¿Qué heredo? Vida eterna. Pero si no acepto a Jesús, ¿qué va a pasar? Hay muerte, pero no solamente muerte física. Hay muerte física, muerte eterna y muerte espiritual. Y por eso la gente dice, pues yo ya me muero y ahí se acabó todo. Pero eso es una mentira. Jesús le dijo al que estaba muriendo con él en la cruz, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo. No mañana ni pasado. Entonces Jesucristo murió por nosotros para que tuviéramos perdón de pecados, vida eterna y una vida en abundancia. Cuando yo estaba mal, dice la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Qué hace un amante? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué un niño que se va de pinta se esconde de sus padres? Porque lo mandan a la escuela. ¿Sí? ¿Por qué un esposo que se emborracha y se gasta el dinero se siente mal cuando llega a su casa? Tiene sentimiento de culpa. Ahora, el problema es ¿qué haces con el sentimiento de culpa? Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo quiero perdonar ese pecado que tú tienes. Jesucristo vino a salvarnos de nuestro pecado. Jesucristo quiere que tengas vida eterna, el perdón de tus pecados y que si mueres sepas para dónde vas. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree, yo creí esas palabras. Yo recuerdo que un día me llevaron una Biblia, me dijeron, léela. Yo agarré la Biblia y la aventé. No me interesa eso. Pero Dios me tuvo que humillar de tal forma que yo tuve que reconocer que Él era Dios. Pero no lo acepté para que me sacara de la prisión, ni porque yo quería ser una mejor persona, sino porque yo estaba vacío, necesitaba algo diferente en mi vida. Ni el dinero, ni las mujeres, ni el alcohol, ni las drogas, ni nada de ese tipo de cuestiones me habían dado la felicidad. Entonces tiene que haber algo, otra cosa. No puede ser que Elvis Presley, Luis Miguel y todo ese tipo de gente que tienen millones y millones de pesos y tienen mujeres para acostarse con ellas allá afuera, y Elvis Presley tenía su Rolls Royce, 500 muchachas afuera de Memphis para tener relaciones con él, se suicidara con chochos. ¿Por qué si el mundo dice que eso es la felicidad? Porque el hombre no es feliz. Porque Jesús dice que las riquezas no dan la felicidad. Son buenas, pero no dan la felicidad. Lo que hace que nosotros estemos completos y seamos, ¿sí?, personas con alegría y con gozo en medio de las situaciones que vivimos, tiene que ver con este niño que nació y creció y murió por ti y murió por mí. Y Él dice, yo soy el camino. ¿Acaso dijeron los filósofos, los sabios, los inteligentes, los estadistas dijeron yo soy el camino, la verdad y la vida? Son palabras desafiantes. Por eso lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Atacó a la iglesia.
Bueno, a los religiosos de ese tiempo. Sí, a los políticos. Atacó todo sistema de pensamiento. Cuando él dijo, yo soy el camino, y cuando Pilato lo iba a crucificar y le dijo, ¿qué no sabes que yo tengo poder para crucificarte y para dejarte ir? Y él dijo, tú no tendrías poder sobre mí si no te lo hubiera dado mi Padre. Porque yo para esto vine, para esto nací, ¿sí? Para morir por la humanidad y para que tuvieran esperanza en mí. Y todo el que cree en mí, ¿sí? Aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees eso? Las hermanas de Lázaro, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sí, yo sé que mi hermano va a resucitar el día postrero. Y Jesús le dijo, mira, yo soy la resurrección y la vida. Y no es un cuento de hadas. La historia tiene memoria. Y Jesucristo no es un personaje filosófico, ¿sí? No es un mito. Jesucristo es realidad. Y Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida. Al menos me ha dado vida a mí. Pero no quisieras tú reconocer que le necesitas. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y vida nada más. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cargar con maldades es terrible, ¿sabes? Cargar con sentimientos de culpa es algo que no te deja dormir, no te deja tener paz. Y la única manera en que tú puedas recibir la paz es cuando tienes paz con Dios y te pones en paz con Él a través de Jesucristo. Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Pero cuando creemos en Jesucristo, entonces hay una paz. Ya no hay enemistad entre Dios y yo. Hay paz porque hay armonía entre Dios y yo. Porque Jesucristo pagó por mis pecados, ¿sí? Y nos dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por la voluntad de aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros tenemos una oportunidad. Sí, es voluntario, ¿no? Yo, honestamente, yo recibí a Jesús porque yo me sentía así. Les voy a decir una cosa, no en son de presunción, pero tuve la facilidad económica porque me dedicaba a cosas malas. Pero no había nada. Había mujeres, pero no había nada. Nada de felicidad. Una botella de Vigoroba a una de Bacardi. De una mujer a otra mujer. De un gasto de ir a un lugar a otro lugar. Pero mi corazón estaba vacío. Y tu corazón está vacío sin Jesús. Y tú puedes decir, no, pues es que yo no lo necesito. Sí lo necesitas. Nada más que el orgullo nos detiene. Porque decir yo acepto a Jesucristo es renunciar a lo que yo amo en este mundo. Es renunciar a la maldad, es renunciar a la codicia, es renunciar a la avaricia, es renunciar al sexo ilícito, es renunciar a la borrachera, es renunciar al alcohol, a las drogas, es renunciar a otras mujeres porque con la que tengo es suficiente, es renunciar a todo aquello que hace daño y entonces eso cuesta trabajo porque yo digo no puedo, pero en Cristo Jesús sí se puede porque Él te da la facultad y te da el poder, y te da la gracia, y te da su espíritu para que puedas llevar la vida que Él quiere. Y nadie va a hacer eso. Y lo más importante es que es gratuito. Gratis. No tienes que pagar. Vas con el psicólogo, ¿cuánto pagas? Tengo un amigo que es psicólogo, ahora es psicólogo de los artistas. Gana una lana.
pero él está destrozado. Él estudió el cristianismo primero, pero él tuvo una ausencia de padre y nunca lo ha podido, porque no ha doblado realmente su rodilla a Jesús. Y ahora es famoso, pero su corazón sigue mal, porque rechazó la fuente de vida, y la fuente de vida es Jesús. Y dice Jesús: vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y Jesús no solamente te perdona, te quita todo ese peso que tienes ahí cargando. Te lo quita. ¿No quieres hoy? Bueno, pues la invitación de Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta de tu corazón y te dice: ven a mí. No vengas a una religión, conóceme. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo es conocer. Terminamos. Si un científico dice: yo ya no tengo necesidad de estudiar ni de saber nada porque yo he descubierto todo, él está diciendo que ha viajado por el mundo, que ha bajado por todos los planetas, todas las constelaciones, y que él ya conoce todo. Ya no necesita más. Desde ese momento él deja de ser científico, porque ya lo sabe todo. Pero nosotros necesitamos conocer a Jesús. Si decimos que ya conocemos todo, pues ya no hay solución para nuestra vida. Pero si nosotros no conocemos a Jesús, hoy es el día. No importa si ya te bautizaste, no importa si llevas 10 años, no importa si ya cantaste, no importa, tú tienes que arrepentirte de lo malo que has hecho, y no importa los años que lleves. Hoy le puedes decir a Jesús: sabes que te necesito, te necesitas. Hay que reconocer, se necesita valor, ¿no? Yo necesité más valor para traer una Biblia a la cárcel, que me conocieron ahí, y después traer una Biblia, que traer una pistola. Necesité más valor para eso. Pero Dios me lo dio, porque el Espíritu Santo vino a reposar en mi vida y me ha dado la fortaleza para ir haciendo cambios en mi vida, una transformación, porque Jesucristo vino a ser el Salvador del mundo. ¿Alguien tiene necesidad de aquí? ¿Está bien? Búscalo. Y vamos a despedirnos con una canción. Es tan impactante esto que a mí a veces me pongo a pensar, o sea, ¿quién soy yo para que Jesús haya dado la vida por mí? ¿No? Una persona mala, una persona, ¿quién soy yo? Pero la dio, porque el amor de Dios es tan grande, su misericordia es más grande que los cielos, que es lo que yo estoy agradecido con él. Yo quisiera que todos conocieran a Jesucristo. Además, porque él es la verdad. Entonces vamos a despedirnos con una melodía, una canción. Con sus alas, en él estoy seguro. ¿Y saben? Ahora sí tengo seguridad. No sé ustedes, pero yo era una persona muy segura. Aparentaba cosas. Me daba fuerza lo que cargaba por acá. Me sentía Juan Camané, hasta que encontré a Jesucristo, le dio propósito y significado.
Me subes un poquito más. La Biblia dice que en Él estamos seguros. No hay otro lugar más seguro que conocer a Jesús. Me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él tengo seguridad, porque confío en mi recibiré, como guerrero que cubre mi ser, me librará de las sombras, amor, eres mi escudo y salvación. En Él estoy seguro, no confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, no confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Oh sí, Señor, en ti estamos seguros, Padre. Sabemos que tú has nacido para dar tu vida por nosotros. Y solamente en ti, Padre, podemos tener identidad, seguridad. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará de las sombras, amor, eres mi escudo y salvación. En Él estoy seguro, no estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado y vendrán a mi diestra, mas a mí no llegará, Él es mi escudo y mi fuerza. ¿Cuántos aquí están seguros? La Biblia dice que si tú mueres, vas a estar con Él para siempre. Y que allá arriba ya no hay más dolor, sino gozo. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro,
Pues si tú realmente quieres reconocer a Jesucristo en tu corazón, te digo, no importa el tiempo que lleves, tú sabes lo que hay en tu vida. Y hoy puede ser el día que marque una diferencia. Yo estaba recordando que en 1986 Jesucristo nació en mi corazón, que eso es lo importante. Y desde 1986 mi vida es diferente. Mi madre está tranquila. Mi padre estuvo tranquilo. Mi vida es diferente. Mi esposa está confiada de que no lo voy a engañar. Pero no porque yo soy bueno, sino porque Jesucristo Amén. cambió mi Amén. ser. Amén. Así es de que hoy puede ser el día de tu salvación. No quiero que pases aquí. Simplemente que le digas, ¿sabes qué, Señor? Te necesito. Reconozco que necesito un cambio en mi vida. Y creo en tu muerte y en tu resurrección. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, o tarde ya. Te pedimos porque reines nuestra vida. Porque tú hagas la diferencia. Porque podamos estar seguros en ti de que nuestras maldades, nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio que tú hiciste, Señor. A través de voluntariamente derramar tu sangre en esa cruz. Ser sacrificado, molido por los soldados romanos para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, porque tú hables a nuestro corazón hoy y podamos reconocer que te necesitamos. Así de que si hoy tú quieres decirle esto, díselo: Señor Jesús, te necesito. Creo en tu muerte y en tu resurrección. Creo que tú moriste por mí, Señor. Y quiero recibirte en mi corazón. Quiero que tú entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dame tu Espíritu Santo para llevar la vida que tú quieres. Y crea en mí un nuevo ser, con un nuevo sistema de pensamiento y un cambio de dirección en mi vida cotidiana. Te entrego mi ser, te entrego mi vida y me arrepiento, Señor, de todo lo malo que yo he hecho. En el nombre de Cristo Jesús.